Saludos, estimados maestrantes. Vamos a dar inicio a lo que es el recordatorio de la primera clase del módulo 8 de fuentes de financiación. Vamos a ver dos empresas, vamos a ver qué relación tienen estas y cuál es el grado de financiamiento de cada una de ellas. La primera, la empresa X, presenta una financiación interna del 61% y una financiación externa del 39%. La empresa Y presenta un financiamiento interno del 37% y un financiamiento externo del 63%. Primera diferencia. A partir de una vez que nosotros queramos realizar proyectos de inversión, queramos realizar financiación de capital de trabajo, etc., hemos planteado como primer punto unos indicadores, los cuales van a medir de cierta manera cuál es la solvencia, cuál es el grado de endeudamiento, cuál es la capacidad de devolución que tienen estas dos empresas. Vamos a empezar por la empresa X, la cual estos pequeños indicadores, que son una muestra de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, nos van a ayudar a determinar cuál más o menos es el grado de financiamiento, cuál más o menos es el grado de solvencia que tiene cada una de ellas. Vamos a empezar con el primer indicador, que es la prueba ácida. Este nos dice que por cada deuda que tiene, por cada peso de deuda, descontando los inventarios, cuánto la empresa tiene para hacer frente a esa deuda. En este caso, tenemos como un indicador de 1 y tenemos 2.2 para hacer frente a esta deuda. Marcamos como positivo este primer indicador. El segundo, el capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Este tendría un aproximado alrededor de un 20% una vez atendido todas las deudas. Esta empresa está por encima de esos 20%, un 47%. Marcamos como positivo. El endeudamiento, vamos a tomar en cuenta que no todos los sectores son iguales, pero al ser una comercial, vamos a rondar entre un 40, un 50% de endeudamiento, sus total pasivos. Este anda por un 40% de endeudamiento, lo cual es positivo. Quiere decir que un 60% pues es el patrimonio neto. Bien, cuando hablamos de calidad de la deuda, en este indicador, nos referimos a cuán grande en proporción son las obligaciones a corto plazo con respecto al total pasivo, a su total obligaciones. En este caso tendría que estar entre un 40, un 50% máximo, etcétera, para poder hacer frente a estas obligaciones y que no sea muy complicado realizar la devolución con liquidez que la empresa tiene en el corto plazo. En este caso, estaríamos hablando de mayor o menor exigibilidad. Si hablamos del corto plazo, estamos hablando de mayor exigibilidad. Si estamos hablando de largo plazo, entonces tenemos una mayor holgura, tenemos más flexibilidad para hacer el pago de este. En este caso, está rondando los 43%, muy ajustado a los 40, ¿sí? Dijimos que puede ser entre 40, 55, etcétera, 60, pues está bien. Marcamos como positivo.
El otro punto es el peso financiero. Cuando uno tiene una deuda, esa deuda la tenemos que pagar con los ingresos que genera la empresa. En muchos casos, no tendría que superar los 5% sobre las ventas. Nuestras obligaciones de gastos financieros, si sobrepasan el 6, 7, 8%, etcétera, para arriba, para nosotros como empresa nos es más difícil soportar esta carga, ya que gran parte de los ingresos van a ir a la devolución de estos préstamos. Por tanto, nos estamos marcando, ¿sí?, un máximo del 5% sobre las ventas. En este caso, la empresa tiene un 3%, menor a un indicador que se ha planteado como tener un máximo. Bien, la capacidad de devolución de las deudas se refiere a cuán importante es que la generación de cash flow pueda realizar esta devolución. Esto quiere decir que si nosotros vemos el estado de resultados, nos encontramos con un término financiero llamado EBITDA. Si nosotros vendiéramos al contado, pagáramos al contado, nuestro cash flow estaría muy cerca del importe de la EBITDA, porque este nos mide cuál es la utilidad operativa que tiene sin pagar lo que es, sin tomar en cuenta los intereses, ni los impuestos, ni las depreciaciones, ni las amortizaciones. Ninguno de esos tipos de salida. Entonces, nosotros tenemos como una utilidad operativa neta, un cash flow. Pero generalmente esta figura no se presenta. Siempre podemos vender una parte a crédito, podemos pagar una parte a crédito, etc. En este caso, cuando hablamos nosotros de cash flow, nos estamos refiriendo a cuán importante es que nuestra generación de liquidez pueda hacer frente a la devolución de las deudas. En este caso, como no tenemos un cuadro de tesorería para ver exactamente cuál es nuestro cash flow a final de mes, entonces vamos a tomar en cuenta el EBITDA. Como ya les dije, este indicador, cuanto más cerca está del cash flow, es dependiendo a los créditos tanto a clientes como proveedores. Muy bien. En este caso, tiene una capacidad de devolución del 1.2 y tenemos una referencia del 0.8. Esto quiere decir que si nosotros podemos generar como empresa un boliviano de liquidez, tendríamos 0.8 como un límite, como un objetivo. En este caso, la empresa tiene 1.2 veces para hacer frente a las deudas. Muy bien. Dentro del apalancamiento financiero, es muy importante este indicador que nos dice que cuando nosotros nos financiamos con deuda externa, podemos hacer el efecto de aumentar la rentabilidad de los socios utilizando dicha financiación. Estos préstamos nos ayudan a apalancar, nos ayudan a crecer. Pero aquí vamos a tomar en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros nos encontramos dentro de la referencia y si este número nos sale mayor a 1, nosotros podemos seguir financiándonos. Poder seguir creciendo mediante las deudas, mediante préstamos.
¿Por qué? Porque nuestra rentabilidad puede seguir aumentando. Si este número nos sale por debajo del 1, nuestro nivel de financiamiento no es el óptimo. En vez que mejorar, nos está arrastrando, ¿sí?, de forma negativa, porque estas deudas lo que está haciendo es reducir nuestra rentabilidad. Entonces, cuando nosotros realicemos este cálculo y esté por encima o por debajo, entonces ahí es donde nosotros vemos cuál nos ayuda y cuál nos está disminuyendo la rentabilidad. Bien, el siguiente indicador es el ROA. Este es la rentabilidad sobre los activos, el cual es muy subjetivo este porcentaje. Pero siempre tenemos que tomar como referencia un punto. En este caso, si nosotros nos financiamos con deuda y esa deuda tenemos que asumir un 8.5% de interés anual y nuestro ROA es un 7%, quiere decir que nuestra deuda es mucho mayor a la rentabilidad que nuestros activos nos están brindando. Por tanto, si quisiéramos medir desde ese punto de vista, nuestra rentabilidad sobre los activos tendría que ser mayor al costo de la deuda, mayor a la tasa de interés en el cual nos están prestando el dinero. Bien. Y el ROE, es la rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas. En este caso, tengo un 10% de rentabilidad. Para un socio, ¿cuándo es bueno? ¿Cuándo es regular? ¿Cuándo no le interesa? Porque es muy bajo esta rentabilidad. Este va de acuerdo a la tasa de oportunidad que encuentra si hubiera invertido en otra empresa y esa otra empresa pues le podría generar una rentabilidad del 12%. En este caso, la rentabilidad de la empresa solamente es del 10% y de la otra inversión es del 12%. ¿Cómo se mide esto? A través de un modelo que es el KPM. Como estamos comenzando a ver lo que es la parte de la financiación, pues lo único que podremos mencionar de este es que si nosotros invertimos en una empresa con capital propio, entonces siempre estamos sujetos a ese costo de oportunidad al rechazar otro proyecto. Entonces, estos 12% es subjetivo. Podría ser que la otra, que nosotros, estos 10% para nosotros sea lo razonable, siempre y cuando en la otra empresa donde esté invirtiendo podría ser un 9%. Entonces, para nosotros es excelente esta noticia, ¿sí? Que tenemos una rentabilidad del 10%. Muy bien. En el otro caso, en la empresa Y, nos encontramos con indicadores totalmente opuestos. Ejemplo, tenemos una prueba ácida del 0,7. Esto nos muestra que por un boliviano de deuda solamente podemos devolver 0,7. Nuestro capital de trabajo tendríamos un 20% para atender posibles gastos que tendríamos aparte de las deudas, etcétera, de las obligaciones, solo contamos con un 19%. Cabe recalcar aquí, mencionar que el capital de trabajo si es positivo es bueno. En este caso es positivo, tenemos un margen del 1-1 todavía. Si fuera un boliviano de deuda y un boliviano de liquidez, tendríamos todavía un 19% para solventar a otras obligaciones. Entonces, este indicador de adverso del 19% es subjetivo, ¿correcto? Podría ser tranquilamente un 5% y estuviera por encima. Entonces, esto cambiaría, ¿no? Cambiaría positivo. Entonces, es de acuerdo a el requerimiento que yo quiera colocar
de acuerdo al analista, de acuerdo a los objetivos que se está planteando la empresa, cuánto quisiera tener como fondo de maniobra. Este término, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo no corriente, su nombre técnico es fondo de maniobra, ¿es correcto? En este caso, pues, está un 19%, tampoco no está mal. Muy bien. El endeudamiento podemos ver que tenemos planteado un 40% y en este caso la empresa tiene un endeudamiento del 60%. Bien, ahora vamos a ver lo que es la calidad de la deuda. La calidad de la deuda alcanza a un 72%. Esto nos da a entender lo siguiente. Si hace un momento hablamos que la calidad de la deuda debería estar entre un 40, un 50, rodando un 55%, la calidad de la deuda de esta empresa es del 72%. Quiere decir que tiene la mayor concentración de sus deudas es a corto plazo. Un 72% de deuda a corto plazo. Por tanto, hay un desequilibrio financiero. Sus deudas a largo plazo deberían ser mayores que el corto plazo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es el peso financiero. Y el peso financiero se trata de ver, como dijimos, cuánto representa en porcentaje sobre los ingresos. En este caso, nosotros vemos que representa un 9% nuestro peso financiero respecto a los ingresos sobre ventas. Está muy por encima del 5% que nosotros nos hemos planteado. Está llegando casi al doble. Esto nos muestra que a mayor pago de intereses va a restar mucho más nuestras utilidades. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos un 9%. Correcto. Ahora vamos a ver lo que es la capacidad de devolución de las deudas. Esta capacidad de devolución de las deudas nos muestra un 0,8 que tendríamos como referencia. Y nosotros solo contamos con 0,3. Al contar solo con 3, nos da a entender que si nosotros aumentamos nuestra financiación, nos realizamos un préstamo, no vamos a poder tener la capacidad de pago suficiente. Con este nivel de deudas que tenemos, ya estamos muy justos, ya llegamos, ¿sí? Inclusive podemos, viendo si tuviéramos la tesorería, podemos ver que tiene unos ingresos y unos gastos muy ajustados. Quiere decir que está pagando sus deudas, puede ser mermando algunos gastos y tratando de equilibrar entre la liquidez y esas obligaciones que tiene. Entonces, esta empresa, si tuviera que pedir un préstamo, etcétera, pues tendría que proyectar sus ingresos y esos ingresos tendrían que solventar todos esos pagos sobre otra deuda que tendría que hacer. Tendrían que hacer una buena proyección de ingresos, ver cómo pueden acelerar si tiene cuentas por pagar, etcétera, para poder tener mayor liquidez. Muy bien. Dentro del apalancamiento financiero nos da a entender que está por encima de 1. Ahora, como les decía anteriormente, entonces esta empresa está en un punto
donde está tirando con va jalando, ¿sí? Hacia arriba de todos estos préstamos que tiene. No olvidemos que el apalancamiento financiero es el crecimiento a través de las deudas, nos va a mejorar el rendimiento. Quiere decir que sí le está ayudando, pero puede llegar a un punto donde esos préstamos, ¿sí?, jueguen en contra de la empresa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de ver estos indicadores. Bien, el ROA está por debajo de sus costos de la deuda, de los intereses que está pagando en el mercado. Podría ser mucho mayor el ROA, ¿sí? En este caso es solamente un 7%. Y el ROE, a diferencia de la anterior empresa, pues es un punto mayor a los 12 que le podrían ofrecer en otra empresa. Esto quiere decir que se está beneficiando, en cierta manera, a los socios por esos préstamos, ese financiamiento externo que tiene, y le está ayudando en este sentido a los socios, ¿sí?, porque es una rentabilidad sobre el equity, sobre el capital propio, a tener un margen mucho mayor, un porcentaje mucho mayor que otra empresa que le podría dar como un rendimiento del 12%. Perfecto. Entonces esta es la parte que vimos referente a lo que es la financiación. Muy bien.